todos, ¿cómo estáis? Bien. 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 Parece esto un poco de los payasos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, hoy vamos a hablar en este canal de teleteatro de Jerzy Grotowski, que seguro que ya habéis investigado por ahí. Ya me habéis Sí. soltado alguna perlita, como el apellido, ¿no? ¿Cómo era, Lupe? ¿Que se llama qué? El matapolaco. El matapolaco, fíjate. Pues mira, nos va a venir, luego rescataremos esta idea de matapolaco. Un poquito aquí que me da. Pues mirad, os voy a hacer un poco como en las otras sesiones, os voy a hacer un poquito de introducción y os voy a ir enseñando algunas fotillos y vamos a ver algunos vídeos y preguntas y comentamos. Mirad, no voy a dar muchos datos en relación a su vida, porque esto lo podéis encontrar en internet muy fácil, pero sí destacar algunos aspectos como, por ejemplo, nace en el 1933 en Polonia y muere en 1999 en Italia. Como veis, los tres autores que hemos visto, ninguno muere donde ha nacido, todos se mueven, todos viajan. El por qué, bueno, serán coincidencias, ¿no? Pero a mí siempre estas cosas me resultan interesantes. Deciros que cuando fue adolescente, Grotowski estuvo bastante enfermo, tuvo una enfermedad bastante grave y estuvo un año en un hospital. Y entonces al salir del hospital decidió que quería dedicarse a las artes, ¿no? Primero estudia en Cracovia hasta los 18 años y después, en 1955, se va a Moscú, al Instituto Ruso de Arte, ¿vale? Deciros que en ese momento Rusia, en Moscú en concreto, era un hervidero de artistas. Estaba ahí Stanislavski, Meyerhold, bueno, la escuela rusa le influyó mucho, 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 aunque luego él, luego lo iremos viendo, se la modificó a su manera, ¿no? Todo el estudio que hizo Stanislavski, él lo cogió, pero se lo llevó a otro lugar. Deciros, en el 56 viaja a Asia Central. Ya os hablé que Bertolt Brecht, Peter Brook, muchos investigan en Asia, ¿no? El teatro oriental. Él, Por eso viajan. claro, hombre, pero pensad que hoy en día, quizás como tenemos internet, podemos conectarnos con mucha información. Pero en ese momento, internet no existía, el teléfono era un recurso que no todo el mundo lo podía tener en casa, en el 33, me imagino, o bueno, no es como hoy, ¿no? Y entonces, la información había que ir a buscarla. Por eso esos viajes en los que se quedaban mucho tiempo en los sitios y podían entrenar y aprender de otra manera de entender el mundo como es Oriente, ¿no? O la vida, más que el mundo. Luego del 56 al 59 vuelve a Cracovia y estudia dirección de escena y tontea un poco con la política, pero no es un sector, así como Bertolt Brecht, por el que sienta atracción. Es muy importante, cuando acaba sus estudios de dirección, en el 59, como os decía, junto a Ludwig Bleifen, estos son nombres polacos y apellidos, son difíciles de pronunciar. Muy mal dicho. Muy mal dicho, ¿verdad? Fatal. Ludwig Pfeifen, inician un proyecto que es montar un teatrito que se llama el Teatro de las 13 Filas, y en ese momento tienen el teatro y montan una compañía, y en ese momento empiezan a viajar mucho. Desde el 59 al 62 es cuando empiezan sus primeras producciones, y os quiero poner una imagen de una. Compartir pantalla, aquí. Estáis viendo ahora unos archivos, ¿verdad? Sí. Vale, pues a ver si lo puedo poner. Vale, ¿veis ahí una imagen? No. No. ¿No? Vemos los archivos. Voy. No. Espérate, entonces voy por aquí. Perdonad, ¿eh? Es que ya sabéis que yo y la tecnología... Ahora, a ver, con esto. ¿Ahora mejor? Sí, muy bien. Vale. No tenéis las imágenes de los compañeros a la derecha ni nada, ¿no? Veis la imagen entera en mi pantallita, No, ¿verdad? también, yo sí os veo a la derecha. Vale, perfecto. Yo no. Bueno, pues mira, este es uno de los primeros montajes, se llama Acrópolis, y solamente os voy a ir pasando las imágenes para que intentéis memorizar un poco o hacer memoria de lo que hemos visto.
olvidándonos de la comedia del arte, que quizá es un poco algo que nos queda más lejos, pero sí Brecht, pero sí Peter Brook, y hoy estamos viendo Grotowski, ¿no? Y fijándonos en estas, que luego veremos imágenes, vídeos de este montaje, pero para que podáis un poco comparar, ¿no? Teníamos a Brecht con aquellas escenografías irreales, con cierto simbolismo, con telones pintados, ¿vale? Luego teníamos a Peter Brook con aquel escenario desnudo, donde como mucho había una alfombra, pero sí que el edificio envolvía el propio proyecto, ¿vale? Y aquí vemos que tenemos el público alrededor y tenemos aquí materiales varios que podrían pertenecer a la construcción. Es Leonor que está hablando, que la han llamado, no os preocupéis. Vale, aquí tenemos un poco el vestuario que llevan los actores y actrices. Bueno, luego iremos hilando más estas imágenes, pero quería que vierais un poco su estética inicial, ¿vale? En relación a Peter Brook, ¿qué veis de diferente? O de similitud. El decorado. Es más pobre este. Por eso lo llamaban el teatro pobre. Luego nos meteremos con la definición de teatro pobre, pero sí va por ahí. Pero no es solo eso. Como veis, este espacio, no lo sé seguro, pero yo diría que es el teatro de las 13 filas que os decía antes. Es un teatro pequeñito. Perdonad, que voy a poner una cosa aquí. Si molesta me decís, es que se me calienta el ordenador. Vale, ¿oís un ventilador que suena? No, ¿no? No. Vale, no molesta entonces. Vale. Veis, os decía, aquí estamos en un espacio mucho más pequeño que podría asemejarse, entre comillas, a las salas alternativas que a lo mejor hemos ido a ver en alguna ocasión, ¿no? Espacios pintados de negro, con el público alrededor. Muy importante este señor que toca el violín, luego veremos... No es si se oye el... ¿Sí se oye? Vale. Ahora lo bajo, es que se me calienta el ordenador este, a ver si se enfría un pelín y ya lo quito. Tenemos también esa especie de marioneta muy casera, vestuarios que ahora nos podrían simbolizar a mendigos, pero bueno, no parecen de una gran... que los tejidos sean muy, muy buenos. ¿Veis? Aquí hay una especie de caja de mini escenario en el centro y un trabajo coral de grupo, de masa, ahí lo podemos ver, ¿no? Bueno, ellos empiezan a investigar en esta línea estética, podríamos llamar, o ellos y Grotowski. Pero estas imágenes son de la misma obra, ¿no? Sí, pertenecen a una obra que se llama Acrópolis. Ah, vale. Mira, os voy a poner alguna más, a ver si puedo. A ver, un segundín. ¿Veis lo que estoy yo trabajando? ¿Veis las imágenes? No, ¿no? No. Vale, pues un segundito que ahora mismo las abro. Aquí ahora os voy a enseñar un espectáculo que se llama Apocalipsis. ¿Vale? Veis un escenario otra vez bastante desnudo, pero el público alrededor, parece que hay como una tarima en la que están todos un poco más altos que el público, aquí lo podemos ver mucho mejor, pero un escenario vacío y con ropa más contemporánea, ¿no? Fijaros
fijaros si podéis un poco en los rictus, en las expresiones, en la expresión corporal, ¿no? En el trabajo corporal, porque hablaremos de ello. Como veis aquí la única escenografía es una vela y esto que hay aquí, que debe ser como una especie de paño o algo así. ¿Vale? Trabajo con velas, con elementos que podemos disponer todos y todas. Pero veis la gran carga poética, ¿no? Que tiene. Os voy a intentar poner otro espectáculo. No me quiero enredar mucho. Luego, si queréis ver todas estas cositas, yo os las puedo pasar. Os voy a poner... ¿Eso era en qué año? El último que hemos visto, el del Apocalipsis, son del 79 y el primero del 62. Y mira, os voy a poner uno que es del... A ver este. Venga, sí, este no me viene. Ay, ¿qué he hecho ahora? A ver... Aquí. ¿Lo veis? Un señor haciendo el pino encima de una especie de croqueta. Sí. Vale. Pues volvemos un poco a esta idea de público alrededor, aunque no, ahora no está el público, estarían ensayando para hacer las fotos, y una especie de monolito, de elemento corpóreo sobre el que trabajan. Como veis, van caracterizados de manera muy sencilla. Hay algo oriental ahí, con los movimientos, en ese bigote, esas cejas. A ver si aquí podemos volver a verlo. ¿Veis? Aquí esta chica, la que está... ¿Veis mi cursor cuando lo muevo? Sí, ¿no? Sí. Sí. Que lleva una peluca rubia. Sí. Vale. ¿Qué pasa? Nada, no. Que veáis un poco el maquillaje. Vale. Es decir, de repente, así como vimos que en Peter Brook y en Bertolt Brecht habían maquillajes y diseños de caracterización de personajes más elaborados, aquí vemos que todo es un poco más tosco, más de lo que hablaba a Peter Brook, ¿no? Con el teatro sagrado, relacionado con el rito. Bueno, tienen cierto misticismo, o yo lo quiero ver porque ahora os contaré un poco más de todo esto. Pero sobre todo veis que no, lo que no hay es naturalismo, no hay nada de realista. No ha habido ninguna escena que puedas decir. Quizá, bueno, la segunda que he puesto, que estaban tumbados con ropa más normal, podría asemejarse más a lo cotidiano, pero evidentemente esto no es cotidiano en la época ni ahora, ni en China tampoco. La pintura de la cara es como para darle a los rasgos más, no sé cómo explicarlo. Más duros. Resaltar los escalos. Sí, cualquier cosa que pongas en la cara ya te resalta, ¿no? Consigues hacer una máscara. Claro, pero más la línea ahí justo. Sí, es un maquillaje. No te sabría decir ahora la palabra exacta dentro del mundo del maquillaje, pero no es una caracterización realista, es una caracterización máscara que nos lleva a personajes no realistas, a personajes que simbolizarán algo en esa obra. Esta se llama, es que claro, lo tengo en polaco, Siakuntalar, no sé exactamente qué proyecto es, ¿no? Pero quería que os fijarais un poco sobre todo en esta estética y ahora os cuento por qué. A ver qué abro aquí. Vale, como os decía, retomo un poquito con lo que estaba antes. Voy a ver si alguien se ha querido sumar. Sí, tenemos a alguien que es José Luis, aquí. Me lo imaginaba. Vale, fenomenal. Seguimos. Os decía que en el 62 empieza con el proyecto Acrópolis y a partir de ahí es un momento... Hola, José Luis. No se oye. Hola, José Luis. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Os decía, a partir del 62 vuelve a viajar a China y a su vuelta hay una cosa que hoy en día incluso se sigue utilizando, que es a su compañía la pasa a llamar laboratorio, ¿vale?
imaginaros el momento, en el año que os decía, en el 62, imaginaros llamar laboratorio a un lugar donde están investigando, donde están creando, donde están como un poco como Peter Brook, como bueno, como todos estos artistas que vamos a ir viendo, su faceta de investigadores. Y es muy importante también, en 1966, cuando invitan a Peter Grotowski al Festival de Teatro de las Naciones Unidas en París. Allí se junta con Artaud, con todas las mayores figuras del momento, Peter Brook, Bertolt Brecht y muchos más, ¿no? Y es muy importante también el año 68 porque es el año en el que publica Hacia un teatro pobre, ¿vale? Que ahora veremos qué es eso del teatro pobre. Y curiosamente, ese libro se lo edita o le ayuda a editarlo Eugenio Barba, que también es un discípulo de Grotowski, que también tiene su técnica y su teoría hecha a su manera. A partir de otro viaje que hace a la India en 1970, a su vuelta, decide parar de hacer producciones y dar vueltas por el mundo y se centra en la investigación. En ese momento también el teatro laboratorio desaparece y en el 86 invitan una pareja italiana, le invita a que siga investigando, pero en Italia, ¿no? Y allí hacen un estudio que se llama Work Center de Jerzy Grotowski. Lo interesante de esto es que trabajan en secreto, no permiten la entrada de cámaras, hay cierto secretismo en esa investigación, porque él se ha dado cuenta que ha viajado por muchos países, entre ellos Estados Unidos, y lo que ha visto es que sus técnicas se han puesto como de moda, como que de repente su manera es tan diferente que ha sido como tendencia, y eso a él no le gusta, él decide cortar con todo y ponerse a investigar con sus actores y actrices de una manera más secreta. Yo no sé hasta qué punto es secreto, pero sí como que quiere pasar desapercibido y seguir en el mundo de la investigación, ¿vale? Pues paso un poco a explicaros por qué o cómo concibe él esto del teatro pobre y qué es el teatro pobre para él. Evidentemente, teatro pobre, y como habéis visto en las imágenes, se nos ha ido Paula, como habéis visto en las imágenes, utiliza muy pocos elementos, ¿no? Pero él llama sobre todo el teatro pobre a un rechazo de la idea de teatro total. En Europa se investigaba la idea de sumar disciplinas. Él hace todo lo contrario, ¿no? Él cree que el teatro en sí mismo ya tiene sentido, ¿no? Dice, había una expresión muy buena que era, había una cleptomanía artística, ¿no? Que era la del teatro rico, poner en escena todo lo posible, ¿no? Grandes vestuarios, grandes escenografías. Él huye de todo esto. A él le gusta un teatro sintético, ¿no? Sintetizar al máximo. Y ya veréis hasta qué punto en los vídeos lo vais a apreciar, ¿no? Prescinde de la planta tradicional, que es lo que os decía. Él no quiere un teatro a la italiana, él quiere que el público esté colocado dependiendo de cada espacio donde van, ¿no? Pero siempre busca espacios que no sean un escenario y un público que mira a lo frontal, sino que busca que el público esté normalmente alrededor. Incluso hay un espectáculo, pero yo no tengo vídeos de él, lo he visto, me lo enseñaron, pero no lo tengo ese vídeo, que es, pone al público una vara, están de pie, como en una plaza de toros, para que os hagáis una idea, y el burladero llega aquí y la gente se coloca así y desde ahí ven la función que sucede dentro. Ni mucho menos tan grande como una plaza de toros, mucho más pequeño. Pero lo que consigue o lo que quiere conseguir es que los actores no vean al público, esté el público aislado. Un segundo que se suma Ángela y Paula. Ahí. ¿Vale? Entonces, al prescindir de este tipo de planta tradicional, busca nuevas maneras de ver, de que el público se asiente. Luego busca fuera efectos de luces. Como habéis visto en las imágenes, trabaja con velas, evidentemente con iluminación eléctrica, pero la mínima. No busca grandes efectos lumínicos como otras tendencias, sino que él busca que la luz, o él dice que el actor es la luz. ¿Vale?
Entonces son ellos los protagonistas y no abandona el maquillaje, estos maquillajes sobrecargados, recargados, o que quieran transformar al actor o actriz, sino que como mucho las líneas que hemos visto y cada vez menos. Luego en los vídeos lo veréis. No utiliza músicas grabadas, solo la música que está hecha por los actores. Busca música diegética, que se pueda hacer de dentro y la crean los propios actores, ¿no? Él dice que el naturalismo, el realismo, oscurece la verdad. Curiosamente, se quiere alejar de la verosimilitud para encontrar otro tipo de verdad, ¿no? Es como si él decía que quería hacer un teatro ascético, ¿no? Como los ascetas, ¿no? Que haya una desnudez total para exponer así su propia intimidad. Aquí. Y luego, pues eso, investigan mucho sobre el signo, intentan, si esto significa esto, ¿hasta dónde podemos estirar, no? Claro, yo no he estado en estas investigaciones, pero me imagino que buscan que sobre un signo concreto ver hasta dónde se puede conseguir darle más sentido, como cuando yo os decía ensayando, vamos a ver hasta dónde aguanta el personaje, ¿no? Este personaje que un actor nos propone, vamos a ver qué puede hacer en escena y qué no, porque ya no sería el personaje. Pues un poco la misma idea con estos signos, ¿no? Chomsky ve la representación como un acto de transgresión. Y esta palabra es importante que la recordemos para el final, ¿no? La idea de transgredir, la idea de provocar, ¿no? Pero curiosamente, tiene un gran gusto por los clásicos. Luego os pondré un espectáculo de Calderón. Bueno, utiliza los clásicos porque él dice que en las raíces es donde estamos, ¿no? Por eso utiliza mucho los mitos, porque dice que el mito no es una investigación de la mente, sino que es algo que se ha transmitido a través de la sangre, de la religión, del medio ambiente, a través del tiempo. Los mitos existen por algo, porque perduran, ¿no? Ya en Grecia había un señor que escribió una obra en la que la mujer mataba a sus hijos porque el marido se había ido con otra. Eso sucede hoy. Los griegos ya se dice que ya inventaron todos los argumentos, porque más o menos están todos ahí, luego refundidos y actualizados en cada momento, pero la esencia ya estaba en los mitos, ¿no? Y con el mito se llega a la catarsis, a lo sagrado, a lo infinito, ¿no? Y yo os pregunto, a partir de todos estos días, lo que hemos ido hablando, ¿creéis que es más fácil identificarse con el mito? Porque, y ya os dejo responder, ¿eh? Acordaros que Brecht nos decía distanciamiento, que no nos involucremos emocionalmente. Peter Brook nos decía, no hace falta nada, solo la verdad de un actor para transmitirnos la esencia de una obra, ¿no? Y ahora este señor viene y nos dice que es más fácil identificarnos con el mito. ¿Qué creéis vosotros? Yo pienso que es una forma de utilizarlo porque precisamente le da mucha importancia al teatro ritual. Y entonces, efectivamente, el mito tiene importancia. ¿Pero creéis que es más fácil que yo pueda entender cualquier cosa, cualquier tema a través de un mito, que me pueda identificar con ese mito para poder llegar a ese mensaje mejor? Y la forma que lo hace este señor, ese. De la forma que lo hace él, yo creo que es más difícil. Sí. ¿Qué opináis los demás? Leonor. Yo creo que sí, porque a través del mito, como el mito siempre se refiere a algo que es universal, que es algo que podemos sentir o son preocupaciones de todas las generaciones y de todos los tiempos, que supera, ¿no? Supera el tiempo, pues yo creo que sí, que cualquier persona en cualquier puntito del mundo se puede identificar con una historia. Y además que el mito siempre
claro, por ese signo que tú dices, por ese símbolo, es más fácil de que cada uno lo interprete a su manera y a todos le llega, ¿no? Porque el símbolo se interpreta, ¿no? Entonces, pues cada uno que esté viendo eso lo interioriza con lo que tenga dentro. ¿Qué opináis los demás? ¿Estáis de acuerdo, América? Yo veo que por un lado estoy de acuerdo con Leonor porque es verdad que lo tenemos interiorizado todos, es más fácil de llegar, pero precisamente por eso mismo creo que puede ser más difícil porque tenemos una imagen ya preconcebida de lo que es el mito y quizás tengamos más expectativas, así que con lo cual yo tengo esa duda. ¿Cuántos mitos tenéis así frescos en la cabeza, que digáis? Pues Edipo, Por ejemplo, ¿no? Pues mira, el de Orfeo y Eurídice, por ejemplo. Medea. Romeo y Julieta. Europa, el rapto de Europa. Tenemos Don Juan, ¿no? El mito de Don Juan. Tauro. Vale. Claro, son aspectos... mejor dicho, ¿a qué os recuerda esta idea del mito y de lo universal? Que ya lo hemos visto también en estas charlas. Un poco a la comedia del arte, ¿no? A esa idea de coger los estereotipos, coger los estereotipos y hacer de una manera rápida y clara, entendible, el rasgo característico de ese personaje, ¿no? Con el mito es un poco parecido, ¿no? A partir de una mitología, de algo que ha perdurado en el tiempo, intento hacer conectar al público con eso, ¿no? Sí, habla como... Los mitos son como... O sea, nos hablan de cosas, pasiones o emociones muy básicas, ¿no? Del ser humano, los celos, el odio, el amor hacia los hijos, o no sé, como cosas como muy humanas. Entonces, claro, y son aparte como muy puras, ¿no? O sea, muy intensas. O sea, bueno, esto, ¿no? Los celos, pienso en Otelo, ¿no? Los celos los llevan a matar, o sea, no son cosas sutiles, son cosas muy, muy marcadas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace que puedas identificarlo rápidamente e identificarte, ¿no? Claro, es curioso esto que dices de los celos porque Otelo es de Shakespeare, pero ya era Medea la que por celos mata a sus hijos, ¿no? Sí. Quiero decir que ya venía de... Pero fijaros, ya los griegos detectaron esas pasiones puras, esa esencia común del ser humano. Sigo, pero va por ahí el asunto. Y por acabar un poco con el teatro pobre, Grotowski lo que intenta es trabaja con la idea de una representación llevada al exceso para así conseguir una situación mítica concreta, ¿no? Una experiencia de la verdad humana. Esto quizá dicho es un poco difícil de entender, en los vídeos lo vais a ver, pero quedaos con esta idea de llevar la situación al extremo, ¿vale? Y por eso os decía lo de transgresión y acabaré con una cosa que nos conectará con una actualidad, ¿no? Habla del autosacrificio por parte de los artistas, de los intérpretes. Él dice que los actores y actrices los denomina el actor santo, ¿no? ¿Por qué? Porque para él, los actores que trabajan con él tienen que ser gente que dedique su vida a eso. Un poco, para que me entendáis hoy en día, sería como alguien que se dedica al deporte de élite, como podría ser la gimnasia rítmica, la natación sincronizada, que tienes que decidir que tú vas a dedicar una gran parte de tu vida a eso, ¿no? ¿No? Y que eso es un camino de la existencia, de existir, y de ahí lo de santo, no porque sea santificado, sino por el sacrificio de esa preparación que tiene que hacer, ¿no? Luego, él trabaja con una técnica inductiva, ¿no? Que es por eliminación. Él se quiere quedar con la esencia
de cada persona, de cada cosa con la que trabaja. No quiere una técnica deductiva, ¿no? Que sea por acumulación y, por supuesto, como ya hemos visto, no hace un teatro para satisfacer, ya lo vais a ver, que no es un teatro que satisface a priori. Y sobre todo investiga sobre la formación actoral y el entrenamiento. Este sí que, al contrario que Peter Brook, dejó una forma de interpretar, un tipo de entrenamiento, que ahora también lo vamos a ver, ¿no? Como os decía antes, trabaja con muy poco público en escena, no quiere que sean como Peter Brook, que de repente, como os decía, iba a espacios que los habilitaba, podría caber mucha gente, pues desde 300 a 1000, ¿no? Dependería del lugar. Poca utilería y la catarsis a través del dolor. Esto lo hereda de Artaud, que es un personaje que también hablaremos de él, ¿vale? Ahora solo os hablo porque él inventó lo que era el teatro de la crueldad, pero de esto os hablaré más en otro momento, ¿vale? Y ya para acabar, dice que el actor, fijaros esto es muy curioso, que el actor que trabaja con él tiene que descifrar todos sus problemas, tanto físicos como psicológicos, para entregarse a la escena lo más puro posible. Es difícil, ¿no? De hecho, creó como una especie de secta, no una secta malentendida, sino que era un equipo de actores siempre los mismos, o los que aguantaban, porque había un trabajo físico muy, muy intenso, y ahora veremos vídeos. Y ya para acabar, enlazo con la idea de Grotowski, tiene que ver con la idea de performer, ¿no? Alguien que se implica tanto que hace de su arte su manera de vivir. Evidentemente, todo el teatro performativo evoluciona y está evolucionando hoy porque es el teatro más contemporáneo, ¿no? Es la parte más de investigación. Hay gente, para que veáis hasta dónde llega el mundo del performer, que se han implantado cosas en el cuerpo para con ellas hacer espectáculos, micros por dentro de la piel. Hay gente que está haciendo una investigación de hoy en día, ¿no? Que quizá a nosotros nos pueda parecer algo descabellado, pero igual que seguramente en los años final del siglo XX, Grotowski podría parecer descabellado a la gente que iba a ver un teatro burgués de, por ejemplo, cualquier autor español, Jardiel Poncela. Claro, comparas lo que vamos a ver ahora con cualquier obra realista y la gente diría, pero esta es la gente que ha hecho que avancemos, ya sea por descarte, ya sea porque haya gente que ha seguido investigando.